Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos en la última entrevista de hoy con el director de Espacio Público, académico de la Universidad de Chile, Eduardo Engel. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás tú? Bien, muy atento aquí viendo todos los informes que ha sacado Espacio Público, que te tengo que decir que han sido un apoyo a la comunicación pública extraordinaria. Queríamos ver cuál era tu visión respecto de básicamente el tema de la transparencia sobre qué tanto se sabe el lugar en el que estamos en estos momentos enfrentando la pandemia. ¿Cuáles son las zonas oscuras y cuáles son las zonas en las cuales tú te sientes con mayor propiedad para poder decir lo que está pasando? Partamos por las cifras y después vamos a las políticas. En la parte de las cifras tenemos que a nivel de todo el país el número de contagios se ha estancado, ha caído notablemente respecto a los peores momentos durante el mes de junio, pero sigue siendo más alto de lo que uno quisiera, digamos. El nivel sigue siendo bastante alto a nivel país. El promedio de las últimas semanas habló de 1.600, 1.700 contagios diarios. Ahora, eso hay que irlo mirando por región, porque el país tiene momentos muy distintos de la pandemia en distintas regiones. Uno ve algunas regiones en que es alarmante y eso ha estado en las noticias, como por ejemplo Magallanes, Punta Arenas, son cifras realmente tremendas, como viene creciendo además y está en niveles muy altos. Y en otras, como la región metropolitana, en que las cifras han seguido cayendo de contagio, pero mucho más lentamente en las últimas semanas que en semanas anteriores. Y eso como que lleva a un segundo gran tema, y que es el tema de cuál es el mejor seguro para que sea improbable tener una nueva ola enorme de contagios. Antes de ir a la parte de política pública, un tercer tema que también lo vimos en el informe ayer y también nos sorprendió, es que los fallecimientos diarios por COVID-19 también ha dejado de bajar. La última semana, la primera semana en mucho tiempo, que hasta sube un poquito. Por el fondo se estancó la diferencia, un 2% que es chiquitita, pero también dejó de bajar. Ahora, si esto sucediera en niveles de contagio bien bajos, uno diría perfecto, y en torno a eso está bien, pero los niveles no son bajos, son todavía mucho más bajos que lo que fue el momento, pero relativamente altos. Y ahí se viene el tema que ha estado también en las noticias, pero podemos comentar, y que es el tema de la trazabilidad. Testeo, trazabilidad y aislamiento, pero sobre todo trazabilidad de esas tres siglas, de esas tres letras, porque ahí está el principal seguro para que sea altamente improbable volver a tener una segunda ola, y es un tema que abordamos en bastante detalle en el informe que publicamos ayer. Estamos conversando con Eduardo Engel, director de Espacio Público, académico de la Universidad de Chile. Y en temas, se generaron, Eduardo, en un momento dado, conceptos nuevos que se anclaron muchísimo en la discusión pública. Por ejemplo, el tema de trazabilidad, que se consideró que era imperativo, muy importante para poder justamente visibilizar la situación de la pandemia. ¿Cómo andamos en ahí? Bueno, es un tema, yo diría, la principal preocupación de todas las sociedades médicas, también del Centro de Estudio como Espacio Público, es que en trazabilidad, habiendo mejorado, porque hace 2 meses no teníamos casi nada en trazabilidad, muy poquito a nivel de gobierno central, prácticamente nada, había municipios que habían tomado iniciativas por su cuenta. Hemos mejorado, pero falta mucho todavía. Y antes de ver lo que falta, déjame explicar, porque no todo el mundo sigue esto tan de cerca, por qué es tan importante, ¿no? Porque eso es clave. Lo que es muy importante es que cuando alguien se contagie, de que esa persona infecte lo menos posible a otras personas. Esta es la forma de contener la pandemia. Y esto de infectar menos depende en parte de nosotros, depende de que usemos mascarilla, que nos lavemos frecuentemente las manos, de modo que si aún tuvimos contacto con alguien contagiado no nos pegue el bicho. Pero también depende de que
hay un periodo de tiempo en que esas personas andan contagiando a otros sin darse cuenta. Todavía no han tenido los síntomas, digamos, o tienen los primeros síntomas y no se dan cuenta que tienen COVID. Y entonces es muy clave de que las personas que pudo haber contagiado una persona contagiada, uno las ubique rápidamente y les diga, y los obligue, ojalá, a mantener cuarentena. Es decir, la dispersión del virus es rápida y descontrolada si es que uno no es capaz de trazar y uno la contiene si es capaz de trazar. Van a haber aumentos de vez en cuando, sin lugar a dudas, pero lo claro es que cuando empieza a crecer el número de contagios en un lugar, que uno rápidamente pueda parar eso. Y ahí la trazabilidad es un elemento clave de la estrategia de todos los países que han logrado, ya sea evitar una primera ola, como la que ya tuvimos en Chile, o una vez que la tuvieron, evitar un rebrote, una segunda ola grande. Y en ese esfuerzo, un esfuerzo grande de gestión, principalmente de gestión, y tenemos algunos de los problemas habituales del Estado chileno, pero que nos pasan la cuenta en forma brutal en esta pandemia, digamos. Entonces, estos momentos de crisis, donde esas debilidades aparecen con mayor fuerza. El Estado chileno opera en compartimientos distintos que no conversan. El sector salud tiene tres grandes actores que no se coordinan bien y que el tema de la trazabilidad nos ha llevado a que las evaluaciones, la que hacemos en el informe del espacio público de ayer y la que han hecho una serie de otras instituciones, nos indiquen que hay mucho que mejorar y que es urgente mejorarlo. Y finalmente también algunos criterios que se han ido adoptando. Déjame dar un ejemplo sencillo de lo último y podemos ahondar en lo que a ti te parece relevante. El hecho que el gobierno decidiera ir desconfinando por comuna en lugar de tomar áreas más grandes como toda la región metropolitana o dividir la metropolitana en 5 o 6 grandes áreas de salud, digamos, y desconfinando en base a eso, por ejemplo, no por comuna. Pues el desconfinar por comuna da incentivos a los alcaldes para no hacer una buena trabajo de testeo, porque en el fondo si yo encuentro muchos contagiados, me van a castigar y no me van a confinar, y la presión es muy grande de la gente, que estamos todos cansados y queremos ir desconfinando. Y por lo tanto, si uno mira, hemos aumentado notablemente el número de test. Hemos pasado los 30.000 diarios en algunos días y eso es muy positivo. Pero la pregunta es cómo estamos haciendo esos test. Y ahí entrevistamos a 5 alcaldes y a sus equipos para el informe de ayer y algunos indicios, también hemos confirmado por otro lado, que en algunas comunas mandan a hacer testeo a las plazas para tener más test, pero que no haya muchos positivos, de modo que la positividad, que es la fracción de test que da positivo, sea bajita y cumplir con los estándares para pasar a la próxima etapa. Eso se da cuando yo estoy desconfinando por comuna, mirando los indicadores de la comuna, y los alcaldes de la comuna tienen estos incentivos para bajar las cifras de contagio o subir los test y usarlos mal. Lo que uno quiere hacer con esos test adicionales con que contamos ahora, más del doble que hace un par de meses, es ir a las personas que estuvieron con personas que dan positivo y ver si ellos también tienen COVID. Ahí yo quiero ver realmente gente con probabilidad muy alta de estar contagiada y no mandarlos un poquito al azar a una plaza, a ver si ahí en la plaza tiene el bicho que va a dar fracciones muy, muy bajitas, digamos. Entonces, sí. Ese nuevo elemento que se llama la búsqueda activa de casos, que aparece en los informes que prepara el mensal, el informe epidemiológico, son 2 por semana, en un par de semanas solamente, existe esa preocupación y ahí el tema tiene que ver con política pública. En otro caso, un problema grande de gestión. La trazabilidad es un desafío muy, muy grande de gestión y en el cual yo diría el Ministerio de Salud está haciendo un esfuerzo enorme, no me queda absolutamente la menor duda, pero probablemente podría dejarse ayudar más desde fuera. Están subcontratando a las universidades, pero en ese proceso chocan 2 cosas: la necesidad de buena gestión rápido, y ahí el sector privado muchas veces puede ayudar mucho, o las universidades, o la organización civil, las organizaciones sociales, pero al mismo tiempo el secretismo natural que siempre está en el sector público. No les gusta que se metan en sus datos porque tienen miedo que se van a dar cuenta que los datos no son todos los prolijos cuidadosos que deben ser, etcétera, y por lo tanto el protegerse de la intromisión externa. Y esta tensión ojalá prime por lejos el simplemente hacer buena gestión, el buscar toda la ayuda al caso, de modo de tener el mejor sistema de trazabilidad posible, lo más rápido posible, porque tenemos en este momento faltan dimensiones importantes. Estamos conversando con Eduardo Engel, director de Espacio Público y académico de la Universidad de Chile. Es interesante lo que tú planteaste ahí con este concepto de la búsqueda activa de casos, que es
lo que tú contabas, que no es que tú vayas a un lugar donde está la gente pasivamente haciendo sus cosas y las testes y te conformes, sino que vas a buscar directamente los casos que eventualmente tuvieron contagio o que estuvieron en proximidad con alguien que estaba contagiado. Ahora, Eduardo, hay un punto en todo esto. Esto implica la búsqueda activa de casos, un nivel de personal que está disponible, puede usarse. ¿Cómo opera eso? Bueno, en otro informe hemos comparado con otros países, más aún, también comparado con estimaciones que han hecho organizaciones médicas en Chile, y nuevamente, para ser justo, ha aumentado el número de gente que se está contratando para hacer trazabilidad, pero sigue estando en torno a la mitad de lo que se estima sería el número necesario, de lo cual se agrega que en estas 5 comunas con las cuales contactamos a sus autoridades, que son Arica, Iquique, Punta Arenas, Renca y San Joaquín, también recogimos evidencia que, y hay una encuesta de la Escuela de Salud Pública de Chile, que muestra que hay un número importante de comunas, el 38%, donde las platas no han, al 14 de agosto, al menos hace una semana o un poco más, no habían llegado las platas del gobierno central. Entonces también tenemos la lentitud con que funciona nuestra burocracia estatal, que en tiempos normales tiene su razón de ser en que no se pierdan platas y que las platas se gasten bien. Pero en época de emergencia nos pasan la cuenta en forma dramática porque platas que tienen que llegar urgentemente para tener un sistema de trazabilidad financiado en los municipios llegan tarde y por lo tanto atrasan este esfuerzo. Y que hay un 38% que no le esté llegando eso, según esta encuesta del 14 de agosto de los centros consultados en esa encuesta, es preocupante y también significa que no están, que la burocracia podría funcionar mejor. Eduardo, hay un punto que yo he escuchado a muchas personas plantearlo y que desgraciadamente se usa, a mi modo de ver, iba a terminar obviamente siendo usado así, pero era algo que se podía haber previsto, pero que bueno, pasó, que es cómo tú usas las cifras de los fallecidos. Tú tienes cifras cercanas a los 10.000 y algo, que son las oficiales, y tienes cerca de 5.000 y tanto o 6.000 más que están asociados a lo que plantea el DEIS o a las personas que se cree pueden haber tenido complicaciones asociadas al coronavirus en su fallecimiento. Pero cuando tú escuchas hablar, por ejemplo, a políticos respecto de las cifras de fallecidos, si son de un sector te dicen la de los 10.000, si son del otro sector te dicen la de 16.000. Y desde ese punto de vista, me parece a mí que la gente en general, llevarla a que tenga que tomar una opción por uno y otro para tratar de evaluar la letalidad de la pandemia, lo encuentro de las cosas más ridículas que pueden haber. Es una discusión que tiene ese elemento de frustración y de abanderamiento que tú mencionas, pero es bueno hacer brevemente una relación de cómo fue esa discusión, porque no parte ahí. El tema parte con que hubo un subreporte importante de casos en que había un sistema que, según explicó en su momento el Ministerio de Salud, el ministro propiamente tal, había un montón de información que lo que nos informó que no les llegaba por un sistema que no estaba bien diseñado. Entonces, a comienzo de junio, el ministro anuncia un número importante para ese momento al menos de funciones que no se habían contabilizado, y esto no entrando en las diferencias con los dos tipos de cifras que tú has mencionado, eso es anterior a eso. Es decir, ahí nace entonces un poco el tema que había un sistema deficiente en el MinSal. Lo que argumentaba el MinSal en la época es que ellos usaban los datos del registro civil, pero tampoco tenían los datos del registro civil, se basaban en las tenerías, después comparaban en forma informal con el registro civil, pero lo clave es que decían, y afirmaron muchas veces, que la institución a cargo de llevar la causa de muerte en Chile, que es la institución del Ministerio de Salud, del DEIS, demoraba un año. Y en forma muy sorpresiva para todos los que seguíamos el tema, a mediados de junio se anuncia que en realidad el DEIS en los últimos 6 meses había logrado hacer un trabajo más rápido y podía hacerlo en tiempo real y dentro de un par de días tener esas cifras. Y ahí aparece el DEIS y ahí aparece la polémica que tú estás mencionando, Fernando, que es que tiene un elemento técnico, que es el DEIS cuenta 2 series. Una que son las personas que fallecen con COVID y a las cuales se hizo un test PCR,
de uno, que de modo que uno tiene la certeza más absoluta que esa persona tenía COVID, porque hay un PCR positivo, y los PCR positivos en general casi nunca dan falsos positivos, pueden dar falsos negativos, pero no falsos positivos, dan muchos falsos negativos, de hecho un 10-20% a veces, pero no eso. Y por otra parte, las personas que no se hicieron un PCR, pero en que todo el cuadro clínico también sugiere que es COVID. Y hay una discusión a nivel mundial de incluir las dos o un solo grupo, digamos. La mayoría de organizaciones especializadas en temas de salud dicen incluir las dos, digamos. Cuando un facultativo ve a una persona que está en un hogar de ancianos, que por motivos de paliativos se decidió no llevar a un hospital, pues no tiene ningún sentido, y muere de algo que evidentemente fue COVID, pero no se hizo un PCR, esa persona igual murió de COVID, digamos. Entonces, con argumentos de ese tipo, están los dos números. Ahora, las cifras, la diferencia que tú dices, Fernando, ha ido cayendo bastante en el tiempo, ¿no? De memoria, yo diría la diferencia no es de 10 a 15 mil, ¿no? Si tuviera que alinear de memoria algo así como de 11.000 a 14, 8.500, la diferencia no es tan grande como lo fue en algún momento. Y para efecto, bueno, y ahí viene claro, los partidarios del gobierno quieren que sea lo más baja posible, la oposición me imagino que sea más alta, pero creo que la discusión técnica está más del lado de que si hubo o no hubo PCR, en la medida en que el diagnóstico facultativo sea ese y después esté el DEIS verificando, porque cuando estaba el registro civil había todo un tema que el registro civil no está especializado en verificar nada y por lo tanto era menos confiable la información que da el registro civil, porque no es su rol, esto no es crítica al registro civil, es simplemente que lo estábamos usando una cosa por la cual no está diseñada su pega. Pero ahora que está el DEIS de por medio, digamos, el hecho que el mismo DEIS tenga estas dos categorías de confirmado y sospechoso en general DEIS, sugiere que los dos van a ser asociados a COVID-19 cuando después de un par de años y ya no con el calor de la pelea política se quiera la historia esta pandemia. Sí, estamos conversando con Eduardo Engel, director de Espacio Público y académico de la Universidad de Chile. Tú has señalado, Eduardo, que no se tiene claro cuál va a ser el nivel de la pandemia en octubre, esto por toda la discusión que se está empezando a materializar en materia justamente de si están dadas o no van a estar dadas las condiciones para realizar el plebiscito. ¿Qué tanto de eso, de esa discusión, bueno, es básicamente política, utilización política de la fecha, y qué tanto efectivamente estamos sin pronóstico real sobre lo que puede pasar en octubre? A ver, una de las lecciones que quienes venimos trabajando en ciencias sociales con datos, lo tuvimos claro el primer día, pero otros menos, es que en fenómenos como estos, altamente no lineales y con elementos sociales claves, que es cómo se va a comportar la gente en distintos momentos, hacer proyecciones es irresponsable. Claro, se puede hacer proyecciones a 2-3 días, pero proyectar a un mes y medio es simplemente alguien que te dice que va a proyectar cuántos contagios vamos a tener el 25 de octubre, no está haciendo más que dejar en claro que no sabe qué está hablando. Una predicción seria va a tener tal grado de incertidumbre, tal imprecisión de que al final no va a servir de nada. Pero yo recuerdo el ministro anterior alguna vez se quejó en una conferencia de prensa de unas predicciones de la Universidad de Estados Unidos y decían que el rango de eventuales, creo que eran decesos en Chile, estaba entre 10.000 y 40.000, y decía eso no le sirve nada. Pero la verdad es que esta era lo que se sabe, no se sabía más que de la misma forma que el día 25 de octubre vamos a estar en los mismos 2.000 contagios diarios, por 1.800 que estamos ahora aproximadamente, vamos a estar en 500 o vamos a estar en un número mucho más grande que el actual, no lo sabemos. Es irresponsable decir otra cosa. Podemos hacer un montón de cosas para irse abajo. El que no se sepa no es sinónimo que no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Claramente podemos tener mucha conciencia en seguir protegiendo todo lo que se pueda, en esta vuelta lenta hacia la normalidad, ser muy responsable en no tomar riesgos innecesarios y pensar en políticas públicas que contribuyan a eso. Hay todo un trabajo que podemos hacer, pero claramente hacer predicción de números es irresponsable. Dicho eso, mi lectura, y acá algo más personal y con mis valores personales, es que a mi juicio al menos muchísimo más importante, ¿no es cierto?, ir a votar el 25 de octubre que partir a comprar un mall, digamos. Y los riesgos en un mall son mucho mayores que si voy a votar y tenemos a un CERVEL que hace bien el trabajo. Yo no veo indicios que el CERVEL se está tomando muy en serio su responsabilidad en los últimos días. Y tenemos una votación segura, es decir, tendrían que ser escenarios muy, muy extremos para que realmente uno piense en la posibilidad de no tener el plebiscito. Es un tipo de votación en la cual uno puede tomar las
prevenciones para que sea un evento seguro, pero eso requiere un trabajo nuevamente de gestión. Hay todo un tema de gestión, en este caso la responsabilidad principal es del CEPEL, pero podrá pedir ayuda a todo Chile, a todas las instituciones que le pueden ayudar, en tener una experiencia de votación que sea lo más segura posible. Y a mí me parece al menos que en los desafíos que planteó la explosión social del 18 de octubre del año pasado y los eventos que siguieron como la administración masiva el 25 de octubre, el camino que se inicia con el plebiscito que viene ahora es clave para el futuro y por lo tanto es uno de los eventos en los cuales uno pensaría en cancelar solo en situaciones realmente extremas porque tiene un valor enorme, mucho más que de ir a comprar un día al mall. Y en línea con lo que estoy diciendo, en estos momentos, a las 11 oficialmente, se está publicando una encuesta que realizó Ipsos con Espacio Público, preguntando a la gente sobre sus temores por el plebiscito, sobre sus ganas de participar, sus temores en el tema salud, y aunque podemos, el detalle no es para esta entrevista, pero el mensaje central en esto es que la gente tiene muchas ganas de participar, que una fracción importante de la gente va a participar sí o sí, pero que hay una fracción que teniendo muchas ganas de participar sí le importa que sea seguro, a todos les importa, pero hay una fracción que esto puede ser la diferencia entre ir a votar y no ir a votar. Y en ese tema, yo creo que tenemos responsabilidad, liderados por el CEPEL, que tiene las facultades legales, con la ayuda de todas las instituciones que pueden ayudar, en ver cómo tenemos un plebiscito que sea seguro, de modo que la gente sienta que puede participar sin poner en riesgo su salud. Eduardo, en la otra variable en que se mide mucho la mejoría de el país en frente de la pandemia, una es, por cierto, la reapertura económica. Y la otra, que es más sensible probablemente porque tiene que ver con los hijos, es la apertura educacional, presencial. ¿Eso cómo lo han visto ustedes que eventualmente se pudiera materializar? ¿Hay que hacer ahí ejercicio de selectividad muy precisa de las zonas, de las áreas? ¿Cómo operaría una apertura escolar que todavía está entreverada entre padres que no se atreven, profesores que no quieren, el ministerio que empuja? Partamos por la primera, que es más fácil de responder, la apertura económica. El informe ayer de Espacio Público, y por una sugerencia que hizo Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda, incluimos una gráfica simple, pero bien ilustrativa y nada de obvia el resultado, en el cual mostramos, por una parte, cuán profunda ha sido la recesión en 23 países, para los cuales encontramos buenos datos. Algunos han caído el producto en el último trimestre, cuánto ha caído el producto respecto al anterior, y por otra parte, el enorme y dramático costo de vidas que ha tenido la pandemia con el número de decesos por millón de habitantes, con las cifras oficiales de cada país. Y lo que vemos ahí es que esta eventual tensión entre economía y política sanitaria no está presente en los datos. Es decir, que los países donde la recesión fue mayor también son los países donde el drama sanitario fue mayor, si se mide por el número de fallecimientos. No hay que yo reactivo la economía más rápido y gracias a esto tengo mejor la parte de salud o viceversa, ¿no? No da así. Y esto es algo que confirma lo que ya habían varios estudios mostrando esto. Y es importante en mi respuesta a tu pregunta, porque si uno se apura demasiado en retornar a la normalidad económica, la normalidad, entre comillas, la normalidad hasta que llegue la vacuna, pero en retomar la actividad económica de una manera relativamente normal, corriendo un riesgo grande de un rebrote, uno al final no le hace ningún favor a la economía tampoco, porque va a tener que volver a medidas extremas como el confinamiento u otras, y en ese momento la economía va a volver a sufrir tremendamente. Entonces, el apuro acá es un mal consejero, no solamente en la parte sanitaria, sino también en la parte económica. Y es un tema que mucha gente creo que no entiende a cabalidad, y donde el mundo se divide en dos grandes grupos, aquellos que creen que hay que ser muy conservador en las medidas sanitarias, porque no solamente salvan vidas, pero también al final mejora la economía. Y otros que creen que no, que soy muy conservador en la parte sanitaria, efectivamente salvo algunas vidas más, pero tiene un costo económico tan alto que al final no se compensa. Y ahí la evidencia que mostramos en este cuadro, y que hay otros estudios más también confirmando de otras maneras,
es que no existe esa atención. Y en ese sentido, quiero decirlo en forma muy cuidadosa, pero tengo la impresión que prácticamente la gran mayoría de los centros de estudio y todo el mundo saludista hubiésemos hecho un tránsito algo más lento y comenzado más tarde con un sistema de trazabilidad que estuviera más desarrollado, este programa del paso a paso en que está el gobierno, entendiendo muy bien que estamos muy cansados del confinamiento, y eso es un segundo tema, que el confinamiento que tuvimos, las cuarentenas en la región metropolitana duraron largo tiempo, en parte porque tampoco hubo un monitoreo estricto del gobierno al respecto. Los permisos para salir, los permisos de trabajo eran demasiado grandes, eventualmente fueron siendo más estrictos, fiscalizando mejor, pero si hubiésemos fiscalizado mejor, esa cuarentena hubiese sido más corta. Claro, en ese periodo más corto, quizás la caída económica es un poco más grande, pero el pueblo se recupera más rápidamente también. Y entonces, en ese mismo sentido, hubiese sido mejor una cuarentena más estricta, pero mucho más corta, que una cuarentena más laxa que duró mucho más tiempo. Vamos a tu segunda pregunta, que es el tema de volver a los colegios, digamos. Sí. Es un tema que tenemos los temas en carpeta para abordarlo desde la próxima semana, si lo que viene ahí está menos pensado. Pero me hizo mucho sentido un comentario que vi en redes sociales ayer de una mamá que decía: de mi colegio me llegó la noticia de que van a volver al colegio, pero ninguna noticia de las medidas de prevención que van a tomar. Entonces yo creo que acá el elemento clave no es decir volvemos y punto, sino que es un volvemos bien pensado, con asesoramiento de gente que sabe del tema, para prevenir al máximo que estos niños se contagien y después contagien a adultos mayores que interactúan con ellos. Algo parecido está pasando con las empresas también, ¿no es cierto? En las empresas hay algunas empresas que hacen una labor muy buena de prevención con test rápido, pero la mayoría, no tengo la impresión, o bajo la evidencia que tengo, no han sido muy proactivas en el trabajo de prevención, en testear a sus trabajadores para tener un lugar de trabajo lo más seguro posible. No quieren gastar mucha plata, no hay un sistema de trazabilidad bien desarrollado a nivel de empresa. Cuando salió el paso a paso, lo comentamos, el gobierno ponía que las empresas desarrollaran sistemas para mantener un registro de quién llega a un lugar de trabajo, porque a veces se contagia, para saber inmediatamente, pero todo esto era optativo, era sugerido, no era obligatorio. Entonces ahí tenemos que preguntarnos si no deberíamos ser más asertivos, más propositivos y exigir más en todo el tema preventivo. Y eso también es una pregunta válida para los colegios. ¿Cuál es la experiencia de otros países? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no? Quizás privilegiar alguna edad versus otras. Logramos que los niños mantengan mayor distancia social. ¿Qué es lo que se puede hacer para prevenir que los niños puedan ser un vector, ¿no es cierto?, que infecta a los mayores que están con ellos, y lo cual queremos prevenir. Eduardo Engel, director de Espacio Público y académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, Eduardo, y estaremos atentos a los próximos informes de Espacio Público. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, que tengas un muy buen día. Y a todos ustedes, nos encontramos mañana. Cuídense. Chau, chau. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.